Muy bien, el día de hoy vamos a leer un pasaje en Hechos capítulo 19, los versículos 8 al 20. Dice así este pasaje, dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitan en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Bueno, esta última frase en el versículo 20, que dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y bueno, cuando Lucas, el escritor de este libro de Hechos, hace por primera vez una declaración semejante a esta, fue hecha en Hechos capítulo 6, versículo 7. Y dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y también hace una mención semejante en Hechos capítulo 12, versículos 24. Pero dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Pero aquí en el versículo 20, que dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. O sea, aquí Lucas introduce una palabra clave, ¿verdad? O diferente en cuanto a la palabra de Dios. Y dice que prevalecía poderosamente. Bueno, el hecho de que prevalecía significa que hubo conflictos, hubo conflictos y la palabra de Dios se mostró superior a los conflictos que hubo, ¿verdad? Prevalecer significa superioridad, dominar o ser más fuerte que otra cosa. Es el resultado exitoso de una lucha o un conflicto, donde una parte gana o se impone sobre la otra, ¿verdad? Eso es prevalecer.
Y el uso de la palabra prevalecer, pues nos arroja luz, ¿verdad?, a que existían conflictos en este pueblo de Éfeso, en esta ciudad de Éfeso. Había fuerzas que se oponían a la palabra de Dios. El crecimiento de la palabra del Señor no fue automático, ¿verdad?, aquí, porque había resistencia y había oposición. Se había desatado una lucha, ¿verdad?, un conflicto. Pero en el versículo 20 vemos que la palabra del Señor prevaleció de manera poderosa, ¿verdad? La palabra de Dios encontró gran oposición en Éfeso. Sí, es verdad, como lo veremos. Pero como leímos, el resultado es que poderosamente prevaleció, ¿verdad? Y no es por nada que la palabra de Dios es llamada la espada del Espíritu, ¿verdad? Como dice en Efesios capítulo 6, versículo 17. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, el título de la predicación del día de hoy es, ¿cuándo prevalece de manera poderosa la palabra del Señor? ¿Cuándo prevalece de manera poderosa la palabra del Señor? Y en primer lugar, cuando es llevada a todos los hombres. Y en los versículos 8 al 10, pues nos dice esto mismo, dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Bueno, nos indica aquí en estos versículos que acabamos de leer, del 8 al 10, que Pablo, al estar hablando con ellos, dice que habló con denuedo, o sea, habló con valentía, ¿verdad? Porque enfrentar a las personas a la palabra de Dios, pues requiere valor, porque como vemos aquí, pues se presenta el primer conflicto, ¿verdad?, que vemos en este pasaje. Y este primer conflicto es el conflicto interpersonal, ¿verdad? Las palabras de Dios, nos enteramos, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo decía que Él sería como un parteaguas, ¿verdad? Iba a separar a los padres contra los hijos, o sea, sería un creador de una gran división, ¿verdad? Aún en las familias. Y por 3 meses, dice la Escritura, que Pablo predicó la palabra de Dios con denuedo en la sinagoga, dice, discutiendo y persuadiendo, acerca del reino de Dios. Y fíjense cómo las cosas cambian, ¿verdad? En esta sinagoga de Éfeso, nos dice Lucas en el capítulo 18, versículos 19 y 20, que cuando Pablo llegó ahí por primera vez, dice el 19, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. O sea, los judíos mismos le decían, no te vayas, ¿verdad? Queremos seguir escuchando, teniendo estas pláticas contigo. Pero estas mismas personas son las que en este capítulo 19, cuando regresa a Éfeso Pablo, eventualmente rechazaron a Jesucristo. Dice, maldiciendo el camino delante de la multitud, ¿verdad? Según leemos en el versículo 9 de nuestro pasaje.
O sea, el hablar con ellos finalmente causó en ellos pues un endurecimiento en sus corazones, ¿verdad? Y digo, la palabra de Dios prevalece de manera poderosa porque aún en aquellos que no creen, aún en aquellos que endurecen su corazón, Dios puede usarlos con un propósito. Como Dios usó a Faraón. Por causa de que Faraón fue una persona dura de corazón, por causa de haber endurecido su corazón a Dios, pues entonces Dios manifestó su gran poder, ¿verdad? En Egipto. Y entonces con mano poderosa, dice la Escritura, que sacó al pueblo de Egipto, ¿verdad? Y todos los pueblos de alrededor se enteraron quién era Jehová, que se había revelado, ¿verdad? Como el Dios de Israel. O sea, aún en las personas que no creyeron, la palabra de Dios prevalece. Porque nosotros tenemos algo poderoso que cambia vidas. El evangelio que compartimos es capaz de cambiar las vidas de las personas. Y normalmente lo hace, ¿verdad? Las puede endurecer o puede quebrantarlas, ¿verdad? Y hacer un cambio espiritual en su vida, un cambio interior. Nosotros no lo hacemos, ¿verdad? Somos incapaces de cambiar a las personas. Pero es la palabra de Dios quien lo hace, ¿verdad? No somos nosotros. Y eso es algo que nosotros debemos de tener mucha claridad sobre ello, ¿verdad? No es nuestra elocuencia, ¿verdad? No es nuestro poder de convencimiento, sino es Dios mismo, ¿verdad? Con su palabra. Pero necesitamos nosotros, pues, hablar de ella, ¿verdad? A todos los hombres. Por eso dice en Romanos capítulo 10, versículo 8 al 17, ¿verdad? Dice, mas, ¿qué dice? Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare del Señor, el nombre del Señor, será salvo. Y aquí es donde entramos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dos cosas sumamente importantes, ¿verdad? Hay que llevar la palabra, el evangelio a todos los hombres, ¿verdad? Y a todas las mujeres en el mundo. A nuestros vecinos, a las personas con las que trabajamos, las que están tal vez en la escuela, pues los que están en la escuela, ¿verdad? En todas las áreas donde nos movamos, ¿verdad? Lo que debemos hacer es llevar esta palabra, ¿verdad? Y la fe que salva, pues vemos que esa fe que ellos necesitan es producida por la misma palabra de Dios cuando la escuchan, ¿verdad? Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una persona no necesita tener fe de sí mismo, ¿verdad?
sino que la misma palabra de Dios produce fe en él, fe para su salvación. Y entonces, pues vemos que tenemos algo que debemos estar haciendo, ¿verdad? Un compromiso que Dios hace con nosotros y que nos pide que nosotros hagamos y vayamos, ¿verdad? En Juan capítulo 15, versículos 18 al 20, el Señor Jesucristo le dice a todos sus seguidores, ¿verdad? Y les da estas palabras, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Así como leíamos hace rato, ¿verdad? Que les comentaba acerca de Hechos capítulo 9, donde recibió Pablo cartas, autorización, ¿verdad? Para tomar presos a los creyentes. Así de igual manera, ¿verdad? Nos está dejando por escrito el Señor Jesucristo y nos dice que nos está empoderando, ¿verdad? Empoderando a llevar el evangelio. Nos está dando este poder, ¿verdad? De hacerlo. Y de como Él fue aborrecido, es probable que seremos aborrecidos. Pero como han guardado su palabra, también guardarán la nuestra. Bueno, cuando prevalece de manera poderosa la palabra del Señor, en segundo lugar, cuando somos un instrumento útil en sus manos. Cuando somos un instrumento útil en sus manos. Dice el versículo 11 de nuestro pasaje, ¿verdad? De Hechos capítulo 19, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y bueno, instrumento útil porque Dios mismo usa estas palabras, ¿verdad? Acabamos de leer en Hechos capítulo 9, versículo 15, que donde dice, donde le contesta a Ananías, ¿verdad? Dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. Pablo era un instrumento útil, ¿verdad? Para Dios. Y para que la palabra de Dios permanezca de manera poderosa, pues debemos ser un instrumento útil en sus manos, así como lo fue Pablo. Porque la verdad es que somos incapaces de hacer la obra de Dios por nosotros mismos, sino que Dios tiene que hacerla a través de nosotros. Por eso nos usa como un instrumento. No somos nosotros los que lo estamos haciendo. Detrás está Dios, ¿verdad? Pablo no era poderoso, pero Dios lo había empoderado, ¿verdad? Es una importante distinción, ¿verdad? No es que Pablo tenía poder en sí mismo, sino que Dios usaba a Pablo, ¿verdad? Y a través de él manifestaba su poder. Igual con todo instrumento que le es útil, Dios podrá manifestar su poder. Y más cuando se tratan de cosas como las que existen, ¿verdad? En este segundo conflicto que vemos. Porque aquí existe un segundo conflicto, ¿verdad? Y es un conflicto espiritual. Ya no es un conflicto entre personas, sino que es un conflicto con seres espirituales, ¿verdad? Por eso Efesios capítulo 6, versículo 12, ¿verdad? Nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En el ámbito espiritual
Solo Dios puede luchar. Nosotros no podemos luchar esa lucha. Y Éfeso era la cuna de las prácticas ocultas. Y por lo tanto, una ciudad con mucha influencia de demonios. Pero dice en el versículo 13 al 16, dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. De tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. O sea, aquí también vemos que Jesús tenía autoridad sobre los demonios. Estos hombres se habían dado cuenta de esto. Probablemente habían visto a Pablo tener esta autoridad, hablando, ¿verdad? O sacando demonios en el nombre del Señor Jesucristo. Así que estos hombres, pues, invocaron también el nombre de Jesús, pero sin haberlo conocido, ¿verdad? A él. Por eso, en el versículo 15 responde el espíritu malo, ¿verdad? Y dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Ellos tenían conocimiento de Jesús. Ellos tenían conocimiento sobre Jesús, ¿verdad? Pero no tenían una relación personal con Jesucristo. Por eso no pudieron sacar el espíritu malo. Fíjate, observa lo que dice Jesús mismo en Lucas capítulo 10, versículos 17 al 20, donde dice, y volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, esta pregunta del demonio que les hizo, ¿verdad? Pero vosotros, ¿quiénes sois? Pues nos hace ver que lo más importante, no es lo más importante que los demonios sepan quiénes somos, ¿verdad? Lo más importante es que Jesús sepa quiénes somos. Dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quieres tener la certeza de que eres de Él, que le perteneces y que Él te reconocerá como uno de los suyos? Entonces, haz la voluntad de su Padre, ¿verdad? Que está en los cielos. Ese es un fruto, ¿verdad? Los frutos es la manera que manifestamos al mundo y a Dios que le conocemos, ¿verdad? Porque estamos haciendo las cosas que Él quiere, ¿verdad? Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por eso la importancia, ¿verdad?, de lo que se mencionaba en el testimonio, pero la importancia que es que diario, todos los días oremos a Dios, ¿verdad? Todos los días leamos su palabra y todos los días obedezcamos lo que Dios nos manda, ¿verdad?
Y aquí vemos que el espíritu malo prevaleció sobre los hijos de Seba, ¿verdad? A él prevaleció sobre ellos porque ellos no tenían al Señor Jesucristo, ¿verdad? La palabra de Dios no estaba con ellos. Y por lo tanto, pues no prevalecieron contra este demonio. Sin embargo, pues vemos que por la mano de Pablo, dice la Escritura que muchos milagros fueron hechos, ¿verdad? Y algo importante de los milagros, que pues creo yo que debemos esperar también que se manifiesten milagros de Dios, ¿verdad? En nuestras vidas. Pero algo muy importante de los milagros que no debemos de perder de vista, ¿verdad? Es que el propósito de los milagros no es causarle un bien a una persona, ¿verdad? Sino glorificar a Dios primeramente. Ese es el propósito primordial de los milagros, ¿verdad? Que Dios sea glorificado. Y entonces, cuando ese es el efecto de los milagros, pues Dios los concede, ¿verdad? Como lo concedió por mano de Pablo, ¿verdad? Y entonces vemos que estos milagros pues produjeron un efecto en las personas, ¿verdad? ¿En qué personas? En todas las personas, como dice la Escritura, de Éfeso, ¿verdad? Judíos y griegos. Y en tercer lugar, vamos a ver eso, ¿cuándo prevalece de manera poderosa la palabra del Señor? Cuando produce un cambio. Cuando opera un cambio, ¿verdad? Y aquí se manifiesta un tercer conflicto. Y ese es el conflicto personal. El conflicto que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Cuando escuchamos la palabra de Dios. Porque hay cosas que la palabra de Dios dice que van en contra de lo que pensamos, que van en contra de lo que hemos aprendido. Y entonces se presenta un conflicto, ¿verdad? En lo que Dios dice y en lo que nosotros creemos. En lo que Dios dice y en lo que nosotros hemos aprendido. En lo que Dios dice y tal vez en lo que nosotros estemos haciendo. Pero cuando la palabra de Dios prevalece, entonces produce un cambio, ¿verdad? Como lo produjo en este pasaje que estamos leyendo, ¿verdad? Y dice en este pasaje los versículos, perdón, los escribí aquí, pero me regreso. En los versículos 17 al 19, ¿verdad? 17 al 19 dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Esto que les pasó a los hijos de Seba, ¿verdad? Lo que acabamos de leer. Así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Dice aquí en este mismo pasaje que leímos, que todos, dice todos, judíos y griegos, tuvieron temor. Y esto fue muy notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así como griegos, como judíos, así judíos como griegos, perdón, y tuvieron temor todos ellos. Y la verdad es que solo por algún tiempo una persona puede mantenerse indeciso a la palabra de Dios, sin moverse, ¿verdad? Sin tomar una decisión. ¿Por qué? Pues porque la verdad es que hay fuerzas espirituales que activamente trabajan en oposición a la palabra de Dios.
Por eso, en la explicación de la palabra del sembrador, Jesús en Mateo capítulo 13, versículos 18 y 19, les dijo, oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entre más escucha una persona la palabra de Dios sin entregar su vida a Cristo, sin que produzca fe, su corazón se endurecerá. Pero vemos que tenía poder la palabra de Dios porque o los quebrantaba, como seguiremos viendo, o endurecía su corazón, ¿verdad? Pero Dios usaba todas las cosas para manifestar su poder. Y dice también que, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Dice, no fue Pablo exaltado, sino Jesús, ¿verdad? Su nombre fue engrandecido. Quiere decir que Jesús tenía un lugar preponderante en sus vidas, ¿verdad? Un lugar superior a cualquier cosa que se le comparara. Jesús no solamente era muy importante en sus vidas, era lo más importante en sus vidas. ¿Qué cosas puede haber en nuestra vida que le estén quitando este lugar preponderante a Jesús, ¿verdad? A veces es nuestro propio egoísmo, ¿verdad? Que no permite que magnifiquemos el nombre del Señor Jesús. O puede ser algo que no queremos dejar. Pero la palabra de Dios se había manifestado y su nombre era, el nombre del Señor Jesucristo era magnificado. Y dice también, y muchos creyentes venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Bueno, hacer una confesión, ¿verdad? Pues es admitir un mal, una falla, algo oculto, reconociendo ser culpable, ¿verdad? Confesar, pues es llamar pecado. También lo hemos escuchado en otras ocasiones, ¿verdad? Confesar es llamar pecado a lo que Dios llama pecado, ¿verdad? Lo que Dios dice ahí es, sí, tienes razón, ¿verdad, Dios? Esto es pecado, no es correcto. Estoy haciendo lo malo. Es estar de acuerdo con Dios, con lo que dice su palabra. Y entonces, estas personas no eran personas que no habían escuchado el Evangelio, no eran personas que no tenían a Cristo, eran personas que tenían a Cristo. Pero venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Había cosas en sus vidas que no le habían entregado a Dios. Pero cuando la palabra de Dios se manifiesta de manera poderosa o prevalece de manera poderosa en los conflictos internos, entonces nosotros hacemos un cambio, ¿verdad? Nosotros nos arrepentimos, hacemos una confesión, ¿verdad?, de nuestros pecados. Y bueno, como dice aquí también, ¿verdad? Dice, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y fueron quemados. Y entonces vemos ahora sí sus obras de arrepentimiento, ¿verdad? Ese conflicto interno, la palabra de Dios había prevalecido sobre él. ¿Qué conflictos internos tenemos nosotros? Estas personas habían reconocido que tenían ahí libros que no estaba bien que los tuvieran, ¿verdad? Que iban en contra de la palabra de Dios. Y dice que los trajeron y los quemaron. O sea, tuvieron una pérdida, ¿verdad? Y siempre que nos entregamos a Dios, vemos una y otra vez en la palabra de Dios, ¿verdad?, que tiene un costo. Siempre hay un costo, ¿verdad? Algo que vamos a dejar, algo que no vamos a recibir, algo que estamos dispuestos a quitar, ¿verdad?
pero cuando lo hacemos, entonces también pues recibimos una gran bendición, ¿verdad? Y bueno, así como en esa iglesia de Éfeso, ¿verdad? Prevaleció de manera poderosa la palabra del Señor, pues busquemos nosotros, ¿verdad? Nuestros conflictos internos y podamos ceder, ¿verdad? A la palabra de Dios y que prevalezca en nuestra vida, ¿verdad? Y no haya nada que nos impida que nosotros no solamente compartamos su palabra, ¿verdad? Como vemos que lo hizo Pablo, sino que seamos instrumentos útiles, ¿verdad? En sus manos para que lo que pasó en Éfeso, pues pueda pasar también en nuestra ciudad. Dios los bendiga.